Hoy el presidente Evo Morales en conferencia de prensa decía: los bolivianos tenemos que estar satisfechos porque se ha producido un hecho histórico. La Corte de la Haya ha aceptado la demanda emitida por Bolivia en contra de Chile por el tema marítimo. Hoy invitamos al doctor Víctor Hugo Chávez. Lamentablemente no pudo llegar a nuestro set por diferentes circunstancias. Lo hemos esperado, pero bueno, no podemos esperarlo más. Un agradecimiento para Andrés Guzmán, que es diplomático, y nos habla un poco de todo lo que ha sido esta estrategia y algunos elementos que necesitamos conocerlos. Andrés, un gusto de saludarlo. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto, pues. Gracias por invitarme. No, por favor, un placer. Hoy es un día importante para el país porque se ha aceptado, digamos, la demanda boliviana en el contexto internacional en los tribunales de la Haya. Bueno, en realidad la demanda ha sido aceptada el 30 de abril. ¿No? La demanda fue presentada el 24 de abril y posteriormente aceptada el 30 de abril, que fue el día en que la Corte comunicó a Chile que había sido demandado, ¿no? Ahora lo que se ha producido hoy día es la primera reunión de los agentes en el cual ellos han propuesto cuáles van a ser el cronograma, ¿no? En cuándo van a presentar los documentos en los cuales se presentan sus argumentos. Esto es histórico. Claro, naturalmente, es una cosa muy importante y de hecho es histórico porque Bolivia ya intentó apelar a los tribunales internacionales en 1920 y nos fue muy mal. En esa oportunidad la demanda fue rechazada, ¿no? Porque fue declarada inadmisible. ¿Qué demandó Bolivia en 1920? En 1920 lo que Bolivia demandó fue la revisión del Tratado de 1904, ¿no? Y bueno, fue en todo caso mal planteada la demanda, porque decía la demanda, Bolivia demanda obtener de la Liga de las Naciones, que era el tribunal de entonces, la revisión del Tratado de 1904. Y estaba mal planteada porque la Liga de las Naciones no tiene la competencia para hacer esta revisión, ¿no? ¿Y hoy el Tribunal de la Haya tiene esa competencia? Lo que hoy, o lo que hemos demandado el 24 de abril, es que la Corte falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia un acuerdo que le permita salir al Océano Pacífico soberanamente, ¿no? Y evidentemente la Corte tiene la competencia para este tipo de casos. Para dirimir este caso. Sí, porque lo que Bolivia ha demandado son los actos unilaterales en los cuales Chile se ha comprometido formalmente a resolver este problema, ¿no? Porque a lo largo de la historia Chile ha mantenido un comportamiento en el cual ha ofrecido muchas veces a Bolivia resolver el problema, pero nunca lo ha cumplido, ¿no? Y lo ha hecho varias veces y a lo largo de un periodo muy prolongado de tiempo. Entonces todos esos actos generan una obligación, porque un Estado no puede contrariar su política, ¿no? No puede ofrecerle a otro país un determinado procedimiento y luego retractarse y no cumplir lo que ha prometido, ¿no? Entonces, porque de hecho es bastante lógico, ¿no? Entonces es como que Chile juega con Bolivia, ¿no? Le ofrece y después le dice que no. Y eso es exigible como una obligación ante la Corte, porque hay casos similares, ¿no? Por ejemplo, hay un caso entre Noruega y Dinamarca que se ha llevado a la Corte, en el cual el ministro de Relaciones Exteriores de Noruega había dicho, ¿no?, verbalmente, este problema lo vamos a resolver equitativamente. Se trataba de unos territorios que estaban en disputa. Y luego hubo un cambio de gobierno en Noruega y el gobierno decidió ocupar el territorio y dijo, esto es mío, ¿no? Entonces Dinamarca llevó el caso a la Corte y dijo, ellos se han comprometido a resolver el problema equitativamente y no lo están haciendo, ¿no? Entonces la Corte vio que efectivamente había el compromiso formal de resolverlo equitativamente y la Corte falló a favor de Dinamarca, le dio la razón al país que exigía algo como lo que nosotros estamos exigiendo, ¿no? Que cumpla su compromiso Chile, el compromiso de resolver el tema marítimo. Ahora, bueno, hubiera sido interesante que esté acá Víctor Hugo Chávez, quien presentó un proyecto, una demanda, el proyecto de demanda marítima. Dice, el proyecto que yo presenté no fue el que se envió al Tribunal de la Haya. Está mal planteada la demanda ante los tribunales de Haya.
¿Qué planteaba don Víctor Hugo Chávez en términos generales? Si mal no recuerdo, era el incumplimiento del Tratado de 1904 y un tema territorial pendiente por unas islas. ¿Es posible? Sí, exactamente. Él decía, está mal planteada la demanda que hemos hecho ante el Tribunal de la Haya. ¿Por qué él tiene esa posición? Claro, él es contrario, porque claro, él intentó, presentar su demanda y que prevalezca, ¿no? Por suerte las autoridades no consideraron esa proposición porque... ¿Por qué no la consideraron? Porque no tiene ningún asidero, ¿no? En derecho internacional realmente es totalmente jalada de los pelos. Él plantea la nulidad del tratado, al mismo tiempo plantea esto de las islas, también plantea que Bolivia no le cedió un territorio a Chile entre los grados 23 y 24, y sí lo hizo, ¿no? Bolivia sí cedió esos territorios. ¿Hay un documento? Sí, evidentemente no es el tratado de 1904, pero es un acta protocolizada posterior al tratado, ¿no? Entonces, es una demanda muy confusa, ¿no? Y incluso el mismo documento que presentó Víctor Hugo está en un formato, que parece una querella, que se presenta a los tribunales nacionales, ¿no? Que dice otro sí, que al final dice será justicia. Entonces no se sigue ni siquiera el estilo o la forma de presentar este tipo de demandas, naturalmente. Y además no se ha tomado ni siquiera la molestia de ver cómo han hecho otros países, ¿no? Porque eso es público, está en internet, uno baja una demanda y tiene sus pasos, ¿no? Okay. Como la que ha presentado Bolivia. La demanda que presentó Bolivia fue aceptada, en en los tribunales de La Haya. ¿Cómo se estudió la demanda? ¿Cuánto tiempo se preparó la demanda? Uno. Y dos, el presidente Evo Morales hablaba de que el presidente Piñera había caído en la trampa. ¿Cómo se preparó la demanda? ¿Cuánto tiempo demoró? ¿Qué es la demanda? ¿Y en qué trampa cayó Piñera? La demanda se preparó en Diremar, ¿no? Que es la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, que fue creada el 5 de abril del 2011, ¿no? Después de que Evo Morales anunció... que se va a iniciar una demanda. Claro, fue el 23 de marzo de 2011, y luego creó Diremar, ¿no? Fue el primer paso, digamos, hacia los tribunales internacionales. O sea, en abril del 2011 ya se estaba trabajando. Claro, se empezó a trabajar ahí, ¿no? Y ahí, Diremar discutió varias posibilidades, naturalmente una de esas... ¿Es un equipo de abogados en derecho internacional? Sí, es un equipo de profesionales, abogados multidisciplinario, ¿no? Pero principalmente abogados. Que han hecho un muy buen trabajo, ¿no? Yo he conocido el trabajo muy de cerca y... ¿Con asesores internacionales también? Naturalmente, sí. Y además un equipo de asesores internacionales, de abogados muy prestigiosos y con mucha experiencia en estos casos, ¿no? Entonces no estamos haciendo aquí cualquier cosa, ¿no? Esto es un trabajo muy serio y muy profesional, porque el trabajo verdaderamente... evaluó, ¿no? Cuáles pueden ser las posibilidades, cuáles son los verdaderos argumentos jurídicos que tiene Bolivia, y hemos encontrado en esto de los actos unilaterales verdaderamente elementos que pueden ser exigibles, ¿no? Y que nos pueden llevar a un buen resultado. Ahora, ¿cuál es la demanda que se ha presentado? ¿Se ha presentado una demanda por el incumplimiento del Tratado de 1904? No. La demanda no tiene nada que ver con el tratado. Lo que Bolivia ha demandado es que la Corte falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia un acuerdo que le permita salir al Océano Pacífico, porque como Chile ha repetido estas promesas y nunca ha cumplido, entonces Bolivia asume que existe esta obligación, que Chile ha incumplido esta obligación y que Chile tiene el deber de cumplir esta obligación. Ahora, el presidente Evo Morales se refería a una trampa en la que cayó Chile. Le decía al presidente Piñera, caíste en la trampa. Sí. ¿A qué se refería? Bueno, se refería a las contradicciones que ha tenido Piñera, ¿no? Porque dice que no tenemos asuntos pendientes y efectivamente los tenemos, ¿no? Incluso él mismo lo ha reconocido, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema del Silala es un asunto pendiente. Su gobierno mismo lo ha negociado, lo ha tenido ahí. Entonces no puede venir a decir que no es un asunto pendiente. Que Bolivia no tiene, o Chile claro, no tiene asuntos pendientes con Bolivia. Claro, ese ya es un asunto pendiente, el tema del mar es más grave todavía, pero si bien alguien me podría decir que Piñera siempre dice asuntos de límites pendientes, ¿no? Eso es lo que siempre aclara, siempre lo aclara, ¿no?
Pero sí tenemos un asunto de límites pendientes, que es el desvío del río Caquena, ¿no? El río Caquena es un límite arcifinio, es decir, es un río de curso contiguo que define la frontera. O sea, sus aguas son lo que define la frontera. A un lado está Bolivia, al otro lado está Chile, según el Tratado de 1904. En el artículo 2 del Tratado de 1904 se establece el límite fronterizo y ahí dice, entre otras explicaciones, seguirá el cerro, tal, y luego dice, seguirá el curso del río Caquena, ¿no? Y Chile lo ha desviado a partir de los años 60 más o menos. Entonces Chile ha modificado unilateralmente la frontera. Entonces hay un tema pendiente de límites. Claro, y gravísimo, ¿no? Es una cosa muy grave esta. Es correcto. O sea, modificar la frontera unilateralmente es una cosa muy grave, y Chile ha incumplido eso, además de otras cosas, ¿no? El ferrocarril de Arica a La Paz, el libre tránsito. Que está dentro del Tratado de 1904. Claro, todas esas cosas, pero como te digo, el tratado no está siendo impugnado, no es parte de la demanda, ¿no? Correcto. Pero naturalmente, en cierto momento también va a llegar a ser cuestionado, ¿no? Seguro. Ahora, pero el presidente chileno siempre ha respondido a las declaraciones del presidente Evo Morales, ratificando lo que usted acaba de mencionar, que Chile no tiene temas pendientes por límites con Bolivia. Ajá. Y el presidente Morales le decía, caíste en la trampa. Caíste en la trampa, porque sí hay temas pendientes y que seguramente en algún momento van a ser mencionados. Sí. ¿Qué sigue ahora? Ya se han iniciado, digamos, este proceso, se han juntado las dos partes para iniciar los obrados. Sí, bueno, antes de tocar, digamos, qué corresponde ahora, cuáles van a ser los siguientes pasos, es importante tener en cuenta que esos comentarios que ha hecho el presidente Morales también son peligrosos, digamos, porque Chile incluso podría utilizarlos en nuestra contra, ¿no? Dentro del proceso. Hay que tener esos cuidado. Argumentos políticos pueden ser utilizados, naturalmente, pueden afectar el proceso. Sí, lo que por pasa una parte, Piñera también podría ser afectado también, y el presidente Morales también. Exactamente. Lo que pasa es que no se puede politizar el tema, ¿no? Ahora el tema está siendo considerado o revisado en La Haya y tiene que ser resuelto ahí, no se puede llevar a otros ámbitos. Eso dice el mismo procedimiento de la Corte, está en el Pacto de Bogotá, que si el acuerdo está siendo revisado por La Haya o está siendo sometido a un mecanismo de solución de controversias, no se puede iniciar otro mecanismo al mismo tiempo, no se puede hacer la negociación bilateral, buenos oficios, mediación, todo eso no se puede iniciar hasta que el juicio termine, ¿no? Y politizar el tema es una cosa muy delicada, ¿no? Eso es importante, porque ahora tenemos que ser muy profesionales y muy cuidadosos, muy cautelosos. Claro. El presidente hoy, sin embargo, ratificaba, y la gente del movimiento al socialismo ratificaba, de que van a seguir denunciando en el contexto internacional el incumplimiento a los tratados que tiene Bolivia con Chile. Sí, bueno, esto es delicado. No se lo debería hacer. No corresponde, ¿no? No se lo debería hacer. Porque cuando la Corte revisa el caso, es ahí donde se tiene que resolver, y no tienen que haber influencias, o no tiene que ser considerado en otro ámbito. Por ejemplo, el tema se ha sacado de la OEA, ¿no? Mucha gente ha dicho que mal, pero en realidad es lo que corresponde, así tiene que ser. Ok, entonces la gente del movimiento al socialismo, los asambleístas, las autoridades tendrán que tener un poco más de cuidado de no politizar el tema, porque esto podría perjudicar un fallo a favor de Bolivia. Ahora vamos a analizar lo que viene a continuación. Es un proceso largo de análisis en el Tribunal de La Haya. No es corto. Más o menos, ¿cuánto tiempo dura? ¿Es por etapas? ¿Cómo la cosa? Exactamente. Hay dos etapas, ¿no? La etapa escrita y la etapa oral. La etapa escrita, las partes entregan sus alegatos. Primero hay una memoria del país demandante, Bolivia, luego una contramemoria de Chile, luego viene la réplica y la dúplica, ¿no? Son 4 documentos, 2 de cada parte, y luego viene la parte oral, donde van los abogados de cada parte al tribunal a defenderse verbalmente, ¿no? Y eso dura alrededor de 2 semanas. Pero el proceso en total va a ser alrededor de unos 5 años, ¿no? Entonces es bastante largo, y es dura la batalla, y en eso hay que también, bueno, esperar con paciencia, ¿no? Tener mucha calma, y nuestros políticos naturalmente tienen que actuar en consecuencia. ¿Qué pasa si el fallo del Tribunal de La Haya no es a favor de nosotros? Sería evidentemente un retroceso muy grande, ¿no? Para Bolivia. Sería
bueno, olvidarnos del tema marítimo, yo creo, por unos años, porque, como te digo, ya ha pasado antes, ¿no? Ya nos han rechazado nuestra demanda en otra oportunidad, pero bueno, aquí estamos hablando del tema. Entonces, yo creo que no va a morir el tema marítimo si es que viene un fallo desfavorable, pero va a ser obviamente un golpe muy duro, ¿no? Es posible que suceda esto, pero ¿cómo cree usted que está encaminado el trabajo que han hecho nuestros representantes, digamos, en esta materia, quienes plantearon la demanda? ¿Está bien planteada? ¿Es posible que haya también un fallo en el que obligue a ambas partes a ponerse de acuerdo, que sería lo más saludable, o que obligue a Chile, por una parte, a que cumpla con los tratados Claro. y dé una solución a este conflicto? De hecho, a lo que se apunta es a que nuevamente iniciemos negociaciones, ¿no? Porque eso es lo que se está pidiendo, que Chile cumpla su compromiso de negociar con Bolivia. Entonces, vamos a volver a la negociación. Es como que tenemos que atravesar esta etapa, lamentablemente, porque no ha habido otra forma, ¿no? Porque Chile se ha cerrado, no ha querido tratar el tema directamente. Entonces, bueno, hemos acudido a la Corte y yo personalmente apoyo esta medida. Me parece que es lo que corresponde, ¿no? en este tiempo histórico, político, por todas las circunstancias, lo que se ha dado. Y bueno, me parece que está bien planteada, está bien hecha la cosa. Es un trabajo verdadero, serio. ¿Qué características tiene un fallo de la Corte de la Haya? Bueno, es un fallo inapelable, ¿no? Es decir, que Inapelable. no puedes decir otra cosa y tienes que cumplirlo, ¿no? Hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo y la ONU, o sea, garantiza, ¿no? el cumplimiento de estos acuerdos. ¿Han habido algunos casos en los que no se ha cumplido un fallo de la Corte de la Haya? Sí, han habido países que no han cumplido, ¿no? Estados Unidos, Israel, son, bueno, algunos ejemplos. Y bueno, naturalmente Estados Unidos nadie le puede decir nada, ¿no? Pero hay Estados casos. Unidos viene incumpliendo, Sí. es costumbre, creo, de incumplir varios convenios. Pero, ¿y cómo se le obliga a que los países cumplan? Está el Consejo de Seguridad, ¿no? Que tiene sus mecanismos para hacer cumplir, ¿no? Bueno, hay sanciones económicas, ¿no? Y bueno, en un caso extremo también intervención militar, pero obviamente no creo que se llegue. Pero creo que la sanción, más que todo, creo que es de orden moral, ¿no? No, naturalmente. Si la Corte dice que Chile tiene esta obligación, va a ser una cosa muy, muy seria, ¿no? Y yo creo que además va a contribuir a que mucha gente en Chile empiece a adquirir la conciencia de que existe pues un tema pendiente, ¿no? No es porque una cosa es que vaya el presidente Morales y reclame, proteste y bueno, inclusive a veces medio agresivamente, y otra cosa es que vaya a la Corte Internacional de Justicia y diga, ¿no? que Bolivia tiene la razón. Definitivamente. Bueno, era importante conocer esta apreciación de parte de Andrés Guzmán, que es diplomático, que ha trabajado conjuntamente un equipo de Diremar en la preparación de esta demanda ante la Corte de la Haya. Nos hubiera gustado mucho que esté don Víctor Hugo Chávez, reitero, para poder debatir este tema, plantear posiciones, pero creo que hemos conocido un poco más en detalle de lo que ha sido esta demanda y de la aceptación dentro de la Corte, que es un paso importante, histórico, para las aspiraciones de Bolivia. Gracias, Andrés. Un gusto de saludarlo y tener el programa. Espero que Muchas no sea gracias. la última. No, claro que no. Muy gentil. Muchas gracias, un gusto. Muy amable, muchas gracias por acompañarnos. Le pongamos un poco de música, pero una música muy particular, porque hoy nos visita un maestro y sus alumnos. Y no sé si sus alumnos o